Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga a cada uno de ustedes. Y nos preparamos con la santa y bendita palabra del Señor en estos momentos. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 6. El versículo 1 y 2 comenzamos en él en esta mañana. Dice así: entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven. Miré y vi un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, estamos ante el trono de tu presencia para darte las infinitas gracias por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y para la gloria de su Hijo amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones en esta mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén y amén. Una guerra provocada. Los pasos del caballo rojo. Entremos en este tema y quise comenzar con ese jinete. Hay muchas, en toda esta situación, desde la pandemia, tenemos múltiples confusiones en el tema de la escatología en las redes sociales. Por la enorme y multitud de empíricos predicadores que han puesto montonones de tema escatológico, lamentablemente sin conocer la escatología. Y han hecho montones de declaraciones terribles. Y muchos de ellos están diciendo que el caballo de Apocalipsis capítulo 6 representa el Evangelio, porque dice que salió conquistando para conquistar. Pero eso es completamente peligroso hacer esa afirmación, porque desde el capítulo 6 del libro del Apocalipsis y hasta el capítulo 18 no se menciona una sola vez la palabra eclesia, en griego, iglesia. Una sola vez no se menciona. Y no olvidemos que desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18 es la parte de toda la gran tribulación. Los 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Los 21 juicios calzan exactamente en 7 años. Es decir, todo el periodo de la gran tribulación. Si en todo el periodo de la gran tribulación Juan no menciona ni una sola vez la palabra iglesia, quiere decir que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Vamos a ser arrebatados antes. Bendito sea el nombre del Señor. Si eso es así, entonces el caballo blanco no es el Evangelio. En primer lugar, no coincidimos con esa idea de que es el Evangelio por una sencilla pero poderosa razón. Porque como leímos, dice que salió y vio un caballo blanco y salió conquistando para conquistar. Nosotros, la iglesia evangélica, nunca fue enviada a conquistar, porque la palabra conquista conlleva una seria y profunda declaración que no coincide con nosotros los evangélicos. La palabra conquista quiere decir exactamente, lo va a ver ahorita con esta guerra, quiere decir que va a conquistar no importa a quien tenga que llevarse por delante. Es decir, si tiene que matar pueblos enteros, lo va a matar. Si tiene que matar niños, ancianos y adultos, lo va a matar con tal de conquistar. Ese es exactamente lo que está haciendo Putin en este momento en Ucrania. No le importa el dolor profundo que está causando en este momento. Hay 4 millones de ucranianos en este momento que lo han perdido todo, absolutamente todo. Han dejado sus casas, sus granjas, incluyendo sus animalitos, sus mascotas, que a veces forman parte de nuestra casa, de nuestra familia. Ese perrito, ese gato. Lo han tenido que dejar todo.
simplemente porque un tipo se le metió a conquistar. Así que ese caballo blanco no representa el evangelio, representa el nuevo orden mundial. Ese sistema de gobierno manejado por lo más profundo de las tinieblas, conocido como los Illuminati. De hecho, Pablo los menciona a ellos. Anoche toqué un tema profundo que se llamaba la invasión de los demonios. Y hablaba sobre el odio y sobre esos demonios que están en el segundo cielo. Y allí que entonces la iglesia nunca fue enviada a conquistar. ¿Por qué? Porque nosotros no quitamos vida. Nosotros no cegamos vida. Nosotros salvamos vida en el nombre de Cristo Jesús. Por el otro lado, no tenemos nada que conquistar, o sea, que conquistar ya que Cristo no lo haya conquistado en la cruz del Calvario. Nosotros ya somos vencedores y vamos de triunfo en triunfo, victoria sobre victoria. Entonces, ¿quién es ese caballo blanco? Por supuesto que es el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial, la misión de él es instalar un gobierno de control, es decir, tener todo bajo un solo sistema. Lo político, lo militar, lo religioso, lo comercial y un solo sistema monetario. Eso prácticamente ya está completamente logrado. Se dice que para el 2015 definitivamente ya el nuevo orden mundial había logrado su total y absoluto objetivo. En la actualidad son 204 naciones los que componen los gobiernos, tanto naciones como los pequeños reinados. Están ahí ya listos. Hay un tema que tengo en mi red social que se llama, o en mi canal Antonio Bolaños Oficial, que se llama Ucrania, una guerra provocada. Y allí estoy hablando de la conformación de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, que dentro de un ratito me refiero un poquito más. Allí hablo del nuevo orden mundial. Ya lo tenía todo listo. Lo conquistaron, lo ponían todo. Una vez que ya tenían ese nuevo orden mundial de todos los poderes, entonces viene la segunda fase para preparar al que va a montar ese caballo, a ese personaje que va a ir montado. Dijo uno de los líderes mundiales, o más bien un prominente líder que pertenece abiertamente se sabe que pertenece a los Illuminati. Es el más anciano de todos ellos. Tiene 93 años. Ese prominente líder político dijo, una vez que tengamos listo el nuevo orden mundial, necesitaremos dar 2 pasos más y estaremos listos para entregar el reino al hijo de Luciferino, dijo. No olviden que ellos adoran a un Dios que se llama Luciferino, en español Lucifer. Según ellos, una vez que tengan todo el poder, estarán listos para entregarle. Hay una palabra que ellos utilizan mucho y que las iglesias falsas evangélicas utilizaron algunos predicadores que se sospecha que puede estar, sin darse cuenta ellos, manejados por debajo. La palabra Kingdom Now quiere decir reino ahora. Es el eslogan de este sistema Nuevo Orden Mundial es cuando todos los poderes ya estén bajo un solo control, el Kingdom Now, entonces dijo estaremos listos para entregar el reino al hijo de Luciferino, a lo que nosotros le llamamos el anticristo. Una vez que todo esté listo, dijo este líder, desataremos los 2 siguientes pasos y estaremos listos ya. Uno de ellos, dijo, será desatar una pandemia que produzca terror y miedo, una pandemia que provoque que los 5 continentes caigan de rodillas. Eso lo lograron. 2020, que indiscutiblemente no puedo decir que ellos crearon esta pandemia porque no tienen el poder de crear. Porque esta misma pandemia, sin darse cuenta ellos, es parte de la profecía del Apocalipsis. Pero sí fue una pandemia provocada, ¿cómo se dice? Manipulada. Esa es la palabra más correcta. Que sí hubo manipulación, por supuesto que sí, hubo manipulación de parte de ellos. ¿Por qué? Por múltiples razones. Hay 2 monedas que pertenecen al nuevo orden mundial. Esas dos monedas manejan total y absolutamente todo el sistema en la actualidad. Ninguna transacción
Es por eso el superpoder de las famosas sanciones. Uno dice, ¿cómo es posible que el mismo Rusia, que tengo uno de los temas ahí hablando de una guerra provocada, en la primera fase, esta es la segunda parte, y estoy hablando allí que el oso va a quedar golpeado, el oso del norte, va a triunfar porque lamentablemente y tristemente, Ucrania no va a poder aguantar y lamentablemente va a sucumbir. Pero ese oso va a quedar herido. ¿Por qué? Por las sanciones. Porque todititito el planeta tiene, incluyendo la misma China, todo se manejan por dos monedas, el euro y el dólar americano. Y estas dos monedas traen el símbolo de esa gente, de los Illuminati. ¿Cómo es posible que el billete de $20, sí, ese billete que usted tiene, billete de $20, donde aparece la imagen del presidente Jackson? ¿Alguien lo tiene aquí? ¿Tiene un billete de 20 rápido que me lo saquen aquí? Tiene la imagen del presidente Jackson. Si usted pone el presidente Jackson en la pone hacia abajo y lo dobla, abiertamente se ve al presidente Jackson con la mascarilla y a los lados 2020. ¿Cómo es que en el billete de $20, gracias, siervo, cómo es que en el billete de $20, déjame el micrófono, siervo, aquí un momentito así, cómo es que en el billete de $20 aparece exactamente doblado en esta forma acá, en esta forma lo dobla así, y cuando lo dobla y lo pone, lo ve de diferentes ángulos, se ve al presidente Jackson, aquí está, se ve al presidente Jackson con la mascarilla y a los lados 2020. ¿Cómo es que la Cora, el billete de 25 centavos que se estrenó el 1 de enero del 2020? Bueno, no se estrenó, apareció ya en diciembre del 2019. ¿Cómo es que la Cora traía el símbolo de esta pandemia? O sea, que fue provocada, no provocada, manipulada. ¿Para qué? Para cumplir lo que dijo él. Necesitaremos provocar dos, una pandemia que ponga de rodilla al mundo. Esta pandemia puso de rodilla el 11 de marzo del 2020. Acabo de estar en Nueva York, porque los neoyorquinos lo han vivido mucho más duro que nosotros los tejanos. Pudimos ver el 11 de marzo del 2020 y los siguientes 4 meses cómo los 5 continentes en el planeta Tierra cayeron de rodillas. Y nos prepararon, nos entrenaron para el sistema de su gobierno. Una vez que quedó listo eso, entonces se preparan ellos para crear la otra crisis. Y allí es donde va a entrar Putin, de quien vamos a hablar en esta mañana también. El caballo rojo. Una vez que ya están preparando todo el escenario, una pandemia que ha dejado dolor, luto profundo. 950,000 almas han muerto en Estados Unidos por la pandemia. Eso quiere decir que hay 950,000 familias en Estados Unidos que lloran a un ser querido, a una mamá, a un papá, a un hijo, a un abuelo, a familias profundamente dolidas, incluyendo esta iglesia del pueblo. Aquí, la misma iglesia del pueblo, hay familias que lloran a un ser querido. Es un momento de dolor profundo que ha creado una inestabilidad, una crisis en cierta forma ya también. Encima de toda esta crisis, de este dolor profundo que ha dejado ya 7 millones de personas en el mundo, en esta pandemia que ha dejado dolor, ha dejado preguntas que no tienen respuestas profundas. Esa multitud de muertos que sucedió entre el mes de marzo del 2020 y el mes de junio, julio del mismo 2020, en esos 4 meses, esa multitud de personas que murieron sin haberse podido despedir de sus seres queridos, porque los aislaron,
No permitieron que ni siquiera se despidieran de las personas más cercanas de sus vidas. Ante ese profundo dolor y ante un maniático que ya vamos a hablar de él que se levanta, está provocando una crisis sin precedentes, es cuando llega lo que dijo este hombre: necesitaremos crear y entonces provocar una crisis profunda, una necesidad, para que el mundo empiece a pegar grito por un líder. Este joven presidente, que más momento voy a estar aplicando un poco más sobre él, el presidente Zelensky. El presidente Zelensky, voy a hablar más profundidad de él. Sin lugar a duda, en estas últimas 2 semanas ha tomado algo interesante y se perfila algo interesante en todo esto. El hecho de que este joven valiente, que sin lugar a dudas es un joven valiente, porque ni siquiera es un militar, no es un político. Fue un joven cuyos padres son sobrevivientes del holocausto nazi. Un joven que antes de ser presidente era un artista. Era un actor nada más. Ese joven, que más adelante ahondaremos más, es el que se ha decidido ponerse al frente ante un gigantesco personaje de la historia como es Vladimir Putin, un Goliat, exactamente al estilo Goliat. No olvidemos que Goliat era un hombre blasfemo, un hombre que no creía en Dios, un hombre que le importaba e insultaba al pueblo de Dios. Ese joven ha estado siendo obadiado de una forma impresionante, pero a la vez observemos que esos son los pasos para el anticristo también. La semana antepasada fue obadiado de una forma impresionante, pero impresionante, que demuestra exactamente ya el terreno fértil. Es por eso creemos que esta guerra es provocada por los de Nuevo Orden Mundial. Es decir, todo va hacia un proyecto. Como el Congreso en pleno de Gran Bretaña, incluyendo el primer ministro de Gran Bretaña, se ponían de pies y comenzaron a aplaudir sin parar en una forma impresionante a ese joven, quien lo tuvieron en la conferencia en forma virtual. Después de Gran Bretaña le tocó al Congreso de la Unión Europea, 27 o 29 naciones unánime. Sus congresos de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, se pusieron de pie unánime para aplaudir por un buen tiempo a ese impresionante joven de Ucrania. El lunes le tocó a Canadá. El Congreso en pleno, incluyendo con el primer ministro canadiense, se pusieron en pie para aplaudir de una forma impresionante a este joven presidente de Ucrania. Y el martes le tocó a los Estados Unidos de América. El Congreso en pleno aquí en Washington, D.C., se pusieron de pie y comenzaron a aplaudir en forma unánime. No estoy diciendo que Zelensky es el anticristo, pero sin ninguna duda, las pautas, el terreno, todo se está preguntando cómo es que se va a proyectar al anticristo. Nos están dando ya toda la imagen cómo es que se va a proyectar. ¿Por qué lo saco esto? Por las impresionantes palabras que él dijo en ese momento. Dijo el presidente Zelensky: urge un líder mundial. En su mensaje directo, mientras estaba el presidente Joe Biden allí mismo también. Y se lo dije directamente a Joe Biden, le dijo: usted es el líder de una gran nación. Quiero que sea el líder del mundo. Ser líder del mundo significa ser el líder de la paz. No cabe duda que fue unas palabras de desafío para el propio Joe Biden. Como explico en mi libro Israel al filo de la profecía, el líder mundial, porque los evangélicos siempre han hablado solo de 2 bestias, y la Biblia habla de 3 bestias. El antipadre, que será un líder anciano de rostro fiero, que se levantará al frente de la nación más poderosa del mundo y que luego le entregará el poder a su hijo, que será el anticristo, alguien que tiene que ser descendencia judía.
Ese líder de rostro fiero, que tiene que ser el líder de la nación más poderosa del mundo, tendrá que ser un hombre de decisiones fuertes, porque tiene que verse ante el mundo como el fuerte, como el que tiene el control, como el que se va a enfrentar a quien tenga que enfrentarse, incluyendo a alguien que se levante como este de Rusia. Y ahí esas palabras tienen resonancia. Es como que Zelensky le estaba tirando la brasa en la mano al presidente Joe Biden, diciéndole: sea ese líder, póngase al frente de ese hombre que está abusando de una nación. Pero nuestro presidente es un anciano que hace 80 años. Diplomático, él no es militar, ha sido un diplomático toda una vida. Y en este momento, la diplomacia no es tan importante, sino también las decisiones contundentes que se tienen que dar. A veces junto con la diplomacia se necesitan tomar decisiones fuertes y drásticas para ponerse al frente de un personaje como este, que vamos a hablar a continuación. Las palabras de Zelensky muestran ese enorme vacío que hay en el mundo en este momento de crisis, ante una pandemia, ante una crisis mundial que se está perfilando y ante un maniático que está poniendo en jaque al mundo. Y allí es donde aparece el caballo rojo. Nótese las palabras específicas que aparecen en el caballo rojo. Dice de la siguiente manera: y cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía: ven. Y salió otro caballo de color rojo, y al que lo montaba, nótese, le fue dado poder para quitar la paz. ¿Cómo es posible que Ucrania? ¿Qué es Ucrania? Es un país vecino que hace frontera con Rusia. De todas las naciones naciones soviéticas, Ucrania es la más importante, y por eso es la piedra en el zapato, o lo que nunca se perdonó Rusia. Podía perder cualquier territorio, pero perder Ucrania para los rusos era una herida profunda que no había sanado. No podían perder Ucrania, según ellos. Porque Ucrania es el segundo productor más grande del mundo en agricultura. Tanto Putin como Bill Gates, como el dueño de Amazon, saben que se aproxima una crisis grandísima de la gran tribulación. Saben que viene el caballo negro. Saben que viene una situación gravísima, el cambio climático y una serie de acontecimientos que se están dando. Ellos saben que ello viene y que van a necesitar alimentos. Así que necesitan apoderarse lo más pronto posible de los alimentos que puedan. Acabo de estar en Seattle, específicamente en el valle de Sunnyside y Yakima. Es el lugar número 1 de los Estados Unidos en producción agrícola de esta nación. La inmensa mayoría de las frutas que ustedes comen aquí, la inmensa mayoría de las frutas y las papas que comen ustedes, como de Chick-fil-A, es producida allí en el valle de Yakima, en Sunnyside. Llama la atención que en este momento Bill Gates y el dueño de Amazon están comprando toditito ese sistema, están invirtiendo miles de billones de dólares comprando todo el sistema agrícola de allí. Qué extraño, porque fueron los mismos que en el 2019, en octubre, estaban hablando en Nueva York de la crisis que se aproximaba de la pandemia. Y al final, aunque no ha terminado esta pandemia, hoy se sabe que fueron los más beneficiados. O sea que ellos saben ya lo que viene. Claro que sí, porque es un nuevo orden mundial. Es por eso que creemos que esta guerra no es accidental, es provocada por intereses mezquinos, donde no les importa la vida de los niños, de los ancianos y el dolor profundo de una nación. Se le fue dado poder. ¿Por qué poder?
Estamos hablando de este hombre que vamos a hablar de Putin. Se le fue dado poder porque en el 2008, Ucrania, oficialmente 2008, Ucrania pidió a la OTAN. ¿Qué es la OTAN? La organización más superpoderosa militarmente hablando. La componen las 29 naciones de la Unión Europea, más Estados Unidos, más Turquía. La OTAN tiene un eslogan: el que ataca a uno de sus aliados, ataca a la OTAN. Así que Ucrania sabía, desde que se fundó como nación, sabía que los rusos iban a venir encima de ellos. Así que Ucrania rápidamente buscó cómo hacerse miembro de la OTAN para que lo protegieran. Pero como parte de la OTAN es parte del nuevo orden mundial, los de la OTAN se lavaron las manos. Porque sabían que tarde o temprano los rusos iban a entrar a Ucrania. Y eso significaría que si Ucrania hubiera sido miembro de la OTAN, iban a meterse en guerra también ellos. Así es que se hicieron de los oídos sordos. Luego Ucrania solicitó a grito partido a la Unión Europea que lo aceptaran como miembro de la Unión Europea, como aceptaron a Polonia, como aceptaron a los otros países. Pero no lo han hecho. ¿Qué es entonces? Le estaban dando el poder a Putin. Porque el que ataca a un país de la Unión Europea, ataca a todos los europeos. Pero como Ucrania no es miembro, porque el que ataca a alguien de la OTAN, ataca a Estados Unidos. Pero como Ucrania no es miembro, y se le dio poder. Dice, y se le fue dado poder para quitar la paz sobre la tierra. Porque ha quitado la paz. Porque ha puesto en jaque a todo el mundo. Porque es un tipo maniático que ha venido al estilo de Adolfo Hitler a amenazar la existencia del mismo planeta Tierra. ¿Por qué amenazar la existencia? Porque él es la segunda potencia del mundo en armas nucleares. Posee 5.000 bombas atómicas. Tiene el superpoder para desaparecer el planeta Tierra. Y el tipo se ha dado el lujo de amenazar abierta y descaradamente a Estados Unidos y a la misma Unión Europea, decirle: si se meten a ayudar a Ucrania, desato la Tercera Guerra Mundial. Y nuestro presidente, que es un diplomático pero no militar, que sale corriendo de Afganistán, es un diplomático que en algunos momentos tampoco defiende a sus aliados. A mí me toca ser consejero de muchos líderes políticos, algunos gobernantes, embajadores. E independientemente de lo que se diga, me decía un prominente personaje diplomático, me decía: Antonio, independientemente de lo que sea, lo que está nuestro gobierno actual está dejando mal precedente. Hay un expresidente en Centroamérica que fue aliado, ayudó en todo lo que más. Y en el momento que dejó de ser presidente, en lugar de apoyarlo, de darlo por haber sido colaborador, por haber ayudado con ADEA, por haber ayudado en todo, no, lo sale, lo humilla entre todos. Dice: ¿qué otro presidente? ¿Cómo va a querer el de El Salvador a colaborar? ¿Cómo va a querer el de Guatemala colaborar cuando dejan a sus amigos? Hay múltiples razones que yo no puedo estar de acuerdo con el expresidente Donald Trump. Pero si hay una cosa que tenemos que aceptar de él, es que es un hombre que cuando tiene que tomar decisiones las toma. Y cuando tiene que apoyar a sus amigos los apoya. Ese es el vacío que estamos viviendo en este momento.
Y de momento, entre ese tipo que vamos a hablar un poquito rápido de él, el de la derecha. Su nombre es Vladimir Putin. Anoche, en el tema de anoche que hablaba la invasión de los demonios, hablaba del peligro del espíritu de odio. Y cómo los evangélicos mismos tienen que tener cuidado con el odio en las redes sociales. Porque los demonios encuentran terreno fértil en las personas resentidas. En las personas que vienen con serios problemas desde su niñez. Porque en ese tipo de personas, incluyendo evangélicos resentidos. ¿Por qué tenemos tanto odio en las redes sociales de tantos falsos evangélicos? Porque son evangélicos resentidos, porque nunca se quisieron sujetar a su iglesia, nunca se quisieron sujetar a sus pastores. Y eso es peligroso, porque Adolfo Hitler es la evidencia más grande. Adolfo Hitler fue producto de un matrimonio no deseado, de un embarazo no deseado, que lo convirtió en un hijo bastardo. Él nació con ese resentimiento de un padre que no lo quiso reconocer por la sociedad. Bajo ese resentimiento entró al kinder, a la escuela, a la high school, y el tipo fue inteligente, pero con resentimiento. Se convirtió en un activista de los movimientos sindicalistas de Alemania y llegó a ser el máximo líder de los movimientos sindicales. Cuando llegó allí a lo grande del sindicalismo, el tipo tocó las partes sensibles que sabía que iba a arrastrar a los alemanes. Porque eso es lo que hacen las personas resentidas. Se aprovechan de la sensibilidad. Y comenzó a decir que los judíos no solamente eran los más ricos de Alemania, sino que los judíos estaban conspirando para adueñarse de Alemania. Los alemanes se asustaron. Luego dijo que los gitanos eran los inmigrantes, asesinos, ladrones y violadores de Alemania. Y que había que eliminar ese mal. Y comenzó un eslogan que levantó a todos los alemanes. El eslogan de él era First Germany, primero Alemania. Y de momento aquel tipo levantó toda una nación con su poderoso ejército que tenía y desató el infierno. Mató millones de judíos. Hasta hoy en día es el dolor más profundo que guarda Israel en su corazón. Mató 2 millones de gitanos y desató el infierno de 60 millones de vidas que se perdieron. En el estudio que tengo, Ucrania, allí en mi canal Antonio Bolaños Oficial, Ucrania, una guerra provocada. Estoy hablando de la forma, por qué se forman las Naciones Unidas con el eslogan nunca más. Hace 80 años. Y entre esas 5 naciones que participaron en la formación de nunca más estaba Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Gran Bretaña. ¿Cómo es posible que una de esas 5, 80 años después, con el mismo eslogan, nunca más se levantase de una de las mismas 5 naciones? Ese personaje, llamado Vladimir Putin. Igual, viene de una familia desintegrada, de un padre sumamente pobre que tuvo que darlo en adopción. Creció con un resentimiento de haber sido un hijo que tuvo que vivir con otra familia que no era su familia. Se integró a una de las organizaciones más criminales, espantosamente criminales en la historia del comunismo, como es la KGB. Llegó a ser líder en ese movimiento horrible, espantoso, hasta convertirse en el líder de la nación, segunda nación más poderosa del mundo. Una vez que se convierte en el líder de la segunda poderosa nación más del mundo, dice, y se le dio una gran espada. ¿Por qué? Porque se le dio la segunda nación más poderosa del mundo. Y ahora hizo, dice, que se maten unos a otros. ¿Qué es lo que está pasando en Ucrania?
Sencillamente, este tipo se le metió y dijo, necesito conquistar a Ucrania, no me importa, y manda 200,000 soldados y los pone frente a Ucrania y les dice a los ucranianos, tienen una sola opción, se arrodillan frente a mí o los mato. Ucrania, él pensó que todos los ucranianos iban a caer de rodillas. Nunca imaginó que se le iba a levantar un joven precisamente descendiente del holocausto nazi. Y se levanta ese joven, hijo de judío, sobreviviente del holocausto nazi. Y ese joven le dice a Putin, no nos vamos a arrodillar ante ti. Y se desató el infierno. Algunos dicen que posiblemente este joven pensó, los europeos van a venir a ayudarnos, los alemanes, que ya vivieron esa horrible experiencia, los franceses, los ingleses, van a venir corriendo a ayudarnos. Pero hemos visto a ese mismo joven, angustiado, pedir ayuda. Y nada. Los alemanes, los franceses, los ingleses, los españoles dicen, no, es que ya este Putin nos amenazó que si te metemos a ayudar nos va a desatar las armas atómicas y no queremos eso. Pidió ayuda a la primera potencia del mundo, a Estados Unidos, y le dice, ayúdenos. Estados Unidos dice, ni siquiera un avión, porque si nos metemos un avión, va a decir Putin que ya estamos nosotros en guerra y nos metemos en guerra. Así que, defiéndanse ustedes. Le vamos a regalar armas, pero para que ustedes se defiendan. ¿Pero cómo se van a defender? Ante un supergigante que tiene la segunda flota de aviones más poderosa del mundo después de Israel. Impresionante. Si queremos ver cómo es, no estoy diciendo que ya está suelto el caballo rojo, si queremos saber, porque lo peor no es lo que está pasando en Ucrania, lo peor está por venir. La guerra de Gog y Magog. Por eso Jesús dijo, cuando ustedes vean esto, no se preocupen, es el principio de dolores. Ese es solamente el principio. Así que si esto es el principio, más vale que como cristianos nos preparemos con la familia para estar listos para irnos con el Señor. Y desató el infierno. El dolor que ha producido en este momento es sin precedente. Y como cristianos, aunque estamos viviendo súper tranquilos aquí, debemos de tomar, aunque sea en la noche antes de dormir, para orar por las víctimas de Ucrania, por esos niños, por esos ancianos, por esas mujeres que han salido con todo, dejando el amor de su vida, de sus maridos, porque los hombres no pueden salir sin saber si los van a volver a ver. Con ese impacto psicológico que llevan esos niños de esas impresionantes bombas de estallido y los gritos que han escuchado ellos. Y se le dio una gran arma. Este hombre está haciendo uso de su super poderío militar y está haciendo a diestra y a siniestra porque sabe que no hay ni una nación en el mundo que sea capaz. No que no sea más poderosa, bueno, claro que Estados Unidos es más poderoso que él. Pero tiene miedo. La tercera potencia es China, pero lamentablemente conocemos que China ni siquiera adora al Dios de nosotros, adora al mismísimo diablo, al dragón. Así que los chinos jamás van a ir a favor de la vida, jamás van a ir a favor de la defensa. Así que él sabía que nadie lo iba a tratar de enfrentársele.
Por supuesto, todo esto tiene que ver con el nuevo orden mundial y la caída. Satán ya sabe que su caída está acelerada ya. Su gobierno de orden mundial se está desbaratando. La gran estatua de Nabucodonosor, que se muestra los pies de barro mezclados con hierro. Nuevo orden mundial. Las 204 poderosas naciones con su reinado. Ellos dijeron, ¿quién se va a enfrentar a nosotros? Pero dijo Daniel, le dijo el ángel a Daniel, así como viste que el barro no se puede mezclar con el hierro, así mismo ellos harán alianza, se proclamarán una alianza mundial, pero en los últimos días el hierro se levantará. Y así como el hierro no se puede mezclar con el barro, el mismo hierro comenzará a desbaratársele. Y entonces comenzará la destrucción de esa gran estatua. Y una roca desde lo alto estará listo para desprenderse, que es Cristo Jesús, para intervenir. Esa es la crisis que estamos viviendo en estos momentos. El mundo clama por un líder en este momento. Las palabras de Zelensky. Necesitamos un líder. En mi libro Israel al filo de la profecía menciono que es el líder que se debe levantar de las 3 bestias, porque no solo 2, son 3 bestias. Y una de ellas tiene que ser el que va a ser el papel del antipadre, que se tendrá que parar al frente de la nación más superpoderosa del mundo para luego entregar su trono a su hijo. Ya crearon las bases. En este momento hay un vacío y hay un grito de un líder. Y no solamente los Estados Unidos, sino el mismo mundo está clamando por el regreso de ese líder. ¿Podría ser Donald Trump el hombre que va a regresar? Quizás sí, quizás no. Pero un líder como Donald Trump es el que el mundo está pidiendo. Cuidado, es la profecía. Pero una cosa que quiero mientras nos preparamos decirles a ustedes en esta mañana es que nosotros los evangélicos no estamos clamando por un líder o por un nuevo Salvador, porque ya tenemos un Salvador, ya tenemos un líder que murió, triunfó en la cruz del Calvario. No estamos esperando a otro más. Entiendan eso. Que solamente aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida estarán clamando, pidiendo a gritos a un nuevo Salvador. Nosotros no necesitamos clamar y pegar a gritos un nuevo Salvador, porque ya nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Ya pertenecemos, ya tenemos un Salvador, tenemos un líder que se llama Jesús. La estatua está a punto de ser desbaratada. Finalizará con los 7 años de la gran tribulación. Y donde Satanás mismo, junto con los 2 demonios que están en el pozo del abismo, terminarán encarnándose en sus últimos 3 líderes. Para finalmente terminar en la guerra de Gog, en la guerra de Armagedón, no Gog y Magog, Armagedón. Es por eso que no queremos que esta guerra de Putin sea la tercera guerra mundial. No es porque no estamos en la gran tribulación. Porque Armagedón va a suceder al final de la gran tribulación. Para aquellos que están escribiendo que esta es la tercera guerra mundial, que esta es la guerra de Gog y Magog, todavía no es Gog, pero sí explico en ese tema que tengo ahí rumores de guerra, explico que el oso va a quedar herido. Porque si bien es cierto, Putin va a triunfar finalmente, lamentablemente y tristemente, Ucrania va a terminar rendido. Pero será una victoria agridulce para Putin. Porque al mismo tiempo va a conquistar un país que en el fondo de su corazón no se va a sentir conquistado. Y 2, porque va a quedar herido por las sanciones poderosísimas que le están poniendo. Y finalmente, recuerde lo que dice la guerra de Gog y Magog. El Señor le dice: te traeré con garfio y con carnada te traeré a mis fronteras.
y te traeré con carnada. Lo dije hace 3, 4 semanas en el estudio ese que se llama Una guerra provocada. La primera parte de este tema. Y dije que en este momento la gallina de los huevos de oro de Putin, y por eso él no le preocupa, porque sabe que tiene a los europeos, como quien dice, los europeos tienen la serpiente por la cola, un dicho que utilizo para aquellos cristianos que son bien imprudentes, que siempre andan coqueteando con el pecado, con el adulterio, con la fornicación, agarrando a la serpiente por la cola y la serpiente se los voltea y los muerde. Es exactamente los europeos. Ellos creen que tienen a Rusia agarrado, pero lo han agarrado de la cola. Y la cabeza de la serpiente se les está volteando. Y claro que Rusia los tiene agarrados con el gas, porque es el máximo productor de gas. Pero en el estudio ese que tengo, Una guerra provocada, menciono que uno de mis amigos, congresista, me dijo, fue parte del equipo para lo que Israel descubrió hace unos años atrás. Un yacimiento de gas en el Mediterráneo que puede llegar a abastecer total y absolutamente a toda Europa. Si a Putin le quitan el gas y los europeos voltean su mirada a Israel, el oso herido podría ser la carnada que se venga. Y allí podría ser Gog y Magog en los próximos años. Lo que quiero decirles en otra palabra es, esta guerra no es accidental, es provocada, preparando todo el sistema ya. ¿Por qué decimos que es provocada? Voy terminando en este momento. ¿Por qué estamos pagando 4 y resto de dólares nosotros los tejanos cuando somos el estado número 1 productor de petróleo? Cuando tenemos cualquier cantidad de petróleo y no de esa. Puede decir alguien, es que como están sancionando a Rusia y Rusia es el productor de petróleo número 1 del mundo. ¡Mentira! Nosotros los Estados Unidos no dependemos de Rusia del petróleo. Para que tengan ustedes idea, si no verifiquen ustedes, no me lo crean a mí, verifiquen ustedes. El 90% del petróleo que consume Estados Unidos lo produce México y lo produce Canadá. El otro 10%, 5% viene de Rusia, sí, 5%. Y el otro 5% viene de Arabia Saudita. Es más, en este momento Estados Unidos ni necesita ese 5% de petróleo de Rusia porque el mismo Arabia Saudita se lo puede suplir. Ni tampoco necesitamos de Venezuela, que ni siquiera produce un 1% de petróleo. ¿Por qué tenemos que ir a arrodillarnos ante Venezuela? ¿El nuevo orden mundial? ¿No es verdad que tenemos crisis de petróleo? Entonces, ¿por qué nos están poniendo? Bueno, nosotros aquí en Texas estamos pagando $4. ¿Cuánto están pagando los californianos en este momento? Están provocando una crisis. La segunda parte que dijo el líder ese, una pandemia y después provoquemos una crisis y entonces estaremos listos. Si todo esto está listo, entonces la gran estatua quiere decir que ellos ya huelen que la gran estatua se está desbaratando. Y si se está desbaratando, el Rey de Reyes, Señor de Señores, está a punto de intervenir para levantar a su iglesia. Póngase de pie, por favor, póngase de pie. Eso quiere decir que el arrebatamiento está muy cerca. Pero quiero que ustedes lean esa frase, la de arriba, lean esa frase de arriba. Todos los que la pueden ver, lean en voz alta. 1, 2, 3, léanlo. Aun cuando la visión tardare, espérala. Porque sin duda, Dios hará. No importa cuánto tiempo falte para el arrebatamiento,
Él cumplirá, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Se cumplirá, lo creas o no lo creas, lo aceptes o no lo aceptes. Miremos este video para que oremos inmediatamente después. A ver, muchachos de sonido, quiero que me le pongan efecto. Ahí está, buen sonido, por favor. El coronavirus avanza. En cuestión de horas, los casos se multiplican en Estados Unidos. 49 de los 50 estados del país. La nueva realidad. La vida de los estadounidenses se trastoca por la pandemia. Los niños no irán a la escuela. Algunos empleados tendrán que trabajar desde casa. El país entero se adapta a vivir con el coronavirus. Le pido de nuevo a todos los neoyorquinos tomar precauciones. Muertes masivas, entre 100.000 y 200.000 personas podrían morir por el COVID-19 en los Estados Unidos. Medidas. Ante la pandemia, España limita los desplazamientos de sus ciudadanos, cierra comercios y moviliza al ejército. Contagios de COVID-19 y la nueva variante Omicron. Se confirmara el primer caso de Omicron en los Estados Unidos. Mucho más fácil de pegarse a los receptores de las células de las vías respiratorias. Folded up and tucked in tight, the largest space telescope ever built is poised to launch a new golden age of astronomy. The James Webb Space Telescope is billed as the scientific successor to the Hubble. Anoche hablé de ese supertelescopio. Está lista la marca de la bestia. Los seres humanos ya fueron entrenados con esta pandemia. They can buy their goodies here in the break room by just using their hand. Real quickly, he's going to get a Kit Kat bar. And it's paid for $1.06, guys. So the question again, as we asked you last week, are you ready to be chipped, guys? Let's send it back. Luchamos para tener un total y absoluto control total de la humanidad, tanto de lo religioso, tanto de lo comercial, lo militar. Solo ante Jesús. No me voy a arrodillar ante ese viejo. Si me voy a arrodillar va a ser única y exclusivamente a Jesús de Nazaret. A Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos, pero nunca voy a caer de rodillas ante un hombre. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender esas palabras de promesa de Jesús. Y aquí que yo estaré con como esta joven todos los días. está viendo ese estudio cuando de momento Cuando dice todos los días, significa hasta el día del arrebatamiento. desaparece.
o el día en que tenga que pasar a su presencia. Porque así va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo les pregunto a ustedes, ¿están listos ustedes para irse con el Señor? ¿Se irían en el arrebatamiento? ¿Y tu familia también? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus hijas? Porque si no ganan a la familia, los van a perder. Hay un estudio que tengo en mi canal de YouTube, Antonio Bolaínez Oficial, que se llama Lo Sellado. Solo son 5 minutos. Y estoy diciendo que los evangélicos se preocupan demasiado por la marca de la bestia y que todos andaban diciendo que si la vacuna era la marca y que esto y el otro. Se preocupan por la marca de la bestia, cuando no deberíamos de preocuparnos por la marca de la bestia, sino por el sello del Espíritu Santo, porque el sello del Espíritu Santo es el que nos da garantía de que somos de Dios. ¿Tienes el sello del Espíritu Santo? ¿Tus hijos, tu jovencito, tu jovencita tienen el sello del Espíritu Santo? Porque ese sello solo se puede tener si le entregas tu corazón a Jesús. Solo a través de Jesús se puede tener el sello del Espíritu Santo. Solo por Jesús. Mucho cuidado con las redes sociales, porque ahorita con tantos demonios en las redes sociales, muchísimos evangélicos, lo que demuestra que nunca han sido salvos. Algunos ahora ya no quieren ser evangélicos, sino que quieren ser, entre comillas, mesiánicos. Es decir, quieren ser judíos cuando no lo son. Como dice Apocalipsis capítulo 3, a los que se dicen ser judíos y no lo son. No estamos en contra de nuestros verdaderos hermanos judíos, que son auténticos, verdaderos convertidos al Señor. De los verdaderos mesiánicos. Estamos hablando de los falsos evangélicos, que después de ser tantos años evangélicos, ahora quieren ser mesiánicos o quieren ser adventistas porque quieren guardar el Shabbat. ¿Qué quiere decir? Nunca tuvieron el sello del Espíritu Santo. Porque la salvación no se obtiene cambiando de religión. La salvación se tiene cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Solo cierra tus ojos, por favor, cierra tus ojos. Dale un minuto de respeto a aquel que te da la vida y que te la puede quitar esta misma tarde. Mientras están orando en silencio y pidiéndole al Señor que te dé un corazón sensible para detectar estos tiempos proféticos que estamos viviendo. La siguiente oración la van a repetir, oiga bien, la siguiente oración la van a repetir aquellos jóvenes o jovencitas, señor o señora, que todavía no son salvos, que no tienen el sello del Espíritu Santo. Yo les voy a pedir a esa señora o señor, joven, jovencita, que solo repitan conmigo, allí donde están en su banca en silencio, allí de pie, esta oración, en la cual van a invitar a Jesús como su Señor y Salvador de su vida. A ver, repitan conmigo en silencio, solo los que no son salvos. Joven, jovencita, señor o señora, diga así: Señor Jesús, vaya repitiéndolo. En esta mañana yo te recibo, diga esa palabra, como mi Señor y el Salvador de mi vida. Y digan esta palabra, a ver, joven, jovencita, señor, señora, diga: acepto esta mañana el perdón de todos mis pecados por medio de tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Ahora, solo los que están repitiendo la oración, repitan 3 veces conmigo esta frase. Digan así: te amo, Jesús.
Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Ahora, mientras todos están orando, quiero hacer una oración final. Y quiero orar por aquellos jóvenes, jovencitas, señor o señora, que acaban de pedir perdón y que repitieron esta oración. Quiero pedirle al Señor que me los bendiga, que me los guarde y depositarlos en la mano de Él. Para hacer esto voy a pedir, mientras todos están orando, que solo aquellos que repitieron la oración y pidieron perdón, levánteme su manito derecha allí donde está de pie, como señal que repitió y que pidió perdón esta mañana y que invitó a Jesús a su corazón esta mañana. Solo los que le repitieron la oración, nada más, nada más. Solo los que pidieron perdón en esta mañana, que no eran salvos, pero que son salvos ahora. Ahora voy a pedir con todo respeto, solo los que están levantando su manito derecha, vengan aquí al altar, vengan. Porque quiero bendecirlos aquí en el altar. Todos los que levantaron su manito derecha, vengan, salgan de su banca, de allá atrás, de aquí en medio, de allá arriba. Vengan porque los voy a esperar, porque los vamos a bendecir. Voy a pedir a líderes de la iglesia que nos ayuden aquí a ubicar, pero vengan todos los que levantaron su manito. Si hay alguna familia que se ha enfriado, que se han alejado de la iglesia, que no sienten deseo de llorar, que tienen meses que se han enfriado en sus casas, yo les voy a pedir que salgan de su banca y vengan al altar en señal de restauración, de sacudirse del polvo del anticristo y decir: ¿sabe qué? Yo no me voy a quedar, yo soy de los que me levanto. Ahora voy a pedir al pueblo de Dios que extienda sus manos hacia el altar. Vamos a bendecir a las almas que están en el altar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el santo, bendito nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pido, Señor, que bendiga estas almas que han venido al altar. Son suyas, Señor, porque usted las compró en la cruz del Calvario con su sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo. Ahora, Padre, recibe estas almas, cobíjalos con tu poder, con tu sombra. Y desde hoy, Señor, ninguna plaga tocará su morada, incluyendo el coronavirus. No podrá tocar la casa de ellos, en el nombre de Jesús. Y recibe la familia que se están restaurando, que se vuelvan a calentar, que vuelvan a integrarse de lleno a la iglesia hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Señor. Bendice la iglesia del pueblo. Bendice Radio Aleluya, Señor, Televisión Aleluya. Bendice todas las cadenas que ellos tienen, Padre, para que el mensaje llegue a las almas también, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén, amén. Demos un aplauso a todas las gente que está en las redes sociales, tanto en el canal de la Iglesia del Pueblo, Radio Aleluya, que está conectada, y en nuestro canal también. Un aplauso para todos ellos en todo el mundo donde están conectados. Ha sido un placer estar esta mañana. No se me muevan nadie de los que está adelante. Quiero que el pastor los...